Vamos a ir a la Biblia y vamos a ver todo lo que Dios puede restaurar en nosotros. Dios es el que restaura. Y vamos a la palabra, el Salmo 83 dice: restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Amén. Esta es la oración que debemos soltar cada día. Si hay algún área quebrada, si hay algún área que está rota y estás en el Señor, levantá tu voz al cielo y decir: Señor, restáurame. Que tu rostro refleje sobre mi vida. Esta es una oración para poner en práctica. Señor, restaura esta área, porque a veces nos va bien en lo emocional, nos va bien en lo espiritual y nuestra economía está rota, está quebrada. Bueno, lo que Dios nos dice: orá porque yo lo puedo restaurar. A veces nuestra economía está funcionando bien, pero el área emocional está funcionando mal. Señor, restaura esta área porque yo quiero vivir una vida próspera. O en el área espiritual no estás creciendo aún con todo el deseo de servir a Dios. O quizás perdiste algo o dejaste de servir a Dios en algún área por alguna razón, teniendo llamado, teniendo dones y talentos. Bueno, Señor, restaurá mi ministerio. Señor, restaurá mi llamado. Restaurá que yo pueda comenzar de nuevo ese llamado sacerdotal. Restaurar el sacerdocio sobre mi vida. Dios quiere hacer esta obra. Amén. Dios es el que restaura. Dios va a restaurar aquella área que esté rota en tu vida. Está dispuesto a hacerlo. Tan solo pedíselo. Amén. Vamos a otra palabra. Dios restaura a su pueblo. Dice: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Amén. Esta promesa es para tu vida, es para nuestras vidas. Si hay algún área árida, seca, que no hay fruto, Dios no la descarta, sino dice: esto también es para tu vida. Ese desierto en tus manos va a prosperar. Es lo que le pasó a Abraham. Amén. Abraham, este hombre de Dios, en un momento con su sobrino, que eran una especie de socios, había diferencias como en la mayoría de las sociedades, ¿no? Empezó a haber conflictos y en un momento tenían que tomar una decisión y dicen: bueno, vamos a hacer una cosa para no terminar peleados, vamos a dividir la sociedad, vos agarrás para un lado y yo agarro para el otro. Si vos tomás la decisión de ir para allá, yo voy para el otro lado, con mi familia, con mi hacienda, con mis empleados. Y entonces el sobrino, que no era ni nerdo ni perezoso, dice que se pararon en medio de una montaña y vio por un lado una llanura impresionante, fructífera, campos, plantas, de todo, y para el otro lado estaba el desierto. Y como el tío le dio a elegir, ¿qué eligió? Lo mejor. Ni siquiera tuvo la capacidad o la benevolencia de decir: bueno, dividamos lo mejor. No, se agarró todo lo mejor y no le dio la otra opción al tío de elegir el desierto. Entonces Lot se fue para lo mejor. Se guió por la vista, ¿no? No por fe, sino por vista, al mejor lugar, la mejor ciudad, el mejor territorio cerca de las mejores ciudades, ¿no? Lo que parecía que era mejor. Y bueno, y entonces el tío tuvo que agarrar para el lado del desierto. Pero como él tenía la bendición de Dios, Abraham tenía la bendición de Dios, en ese desierto Dios lo prosperó. Y esa es la promesa que se va a llevar a cabo en todos nosotros que somos hijos de Dios. En cualquier lugar, aunque estés plantado en un lugar donde parece que no hay fruto, solamente preocupate que la bendición de Dios llegue a tu vida. Y ese lugar, ese lugar va a reverdecer. Amén.
va a reverdecer, porque Dios tiene esa capacidad de hacer producir aún en el desierto. Y esa bendición es para todos nosotros y es la promesa de restauración que Dios nos está dando en esta mañana. La promesa de restauración es que aún en una ciudad que quizás las cosas están funcionando mal, a un hijo de Dios le va a ir bien. Aquí en Mar del Plata, a los cristianos marplatenses, Dios nos va a prosperar. Y los hermanos que nos están escuchando de otras ciudades, aleluya, sí Señor, vas a prosperar. En la ciudad donde están las familias recibiendo este mensaje, la ciudad que sea, no importa el análisis del INDEC que esté en este momento, cuáles son los números de crecimiento o si las cosas están funcionando mal. Lo que importa es que esté la bendición de Dios sobre tu vida. Y aún en medio de una ciudad que sea un desierto, ahí donde hay una familia que busca a Dios, una familia que es justificada, una familia que es redimida por la sangre de Cristo, en ese desierto va a prosperar. En ese desierto, en ese lugar, en esa heredad asolada, va a haber prosperidad de Dios. Porque así es la bendición del Altísimo. Vamos a otra palabra. Dios restaura las ciudades, dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, nos dice Isaías en su palabra. Hay mucho por hacer, queridos hermanos. Si en esta ciudad hay algo que está destruido, hay algo que está derribado, bueno, toma este desafío de Dios. Yo estoy en esta ciudad, ¿para qué? Para reconstruir, para restaurar. Si hay algo que Satanás ha destruido, que el diablo ha destruido, bueno, estás plantado en esta ciudad para ser parte de la restauración. ¿Cuántos aceptan este desafío? Y los que nos están acompañando, es un desafío de Dios. Restauración. Y dentro de esa ciudad donde hay muros destruidos, quizás también está tu familia, están tus parientes, están tus seres queridos y muchos de ellos realmente están en esta situación, sus vidas están destruidas, sus hogares destruidos. Dios te va a levantar y te va a usar para levantar esos hogares, para levantar esas familias, para que traigas una palabra de esperanza, para que traigas una palabra de bendición. Y esa palabra va a traer sanidad sobre esos hogares y esas familias se van a restaurar. Y quizás a muchos de los que estamos aquí recibiendo esta palabra y de los que nos están acompañando, también Dios los va a usar para levantar ciudades destruidas. Como lo hizo Nehemías, que en un momento puso en el corazón de reconstruir a la ciudad de Jerusalén. Dios va a poner en tu corazón restaurar ciudades. Dios te puede usar. Cree en esta promesa. Cree. Porque es la bendición y el propósito que tenemos los hijos de Dios de restaurar. Si ves que algo está destruido, si ves que algo está asolado, no te quejes, no te amargues, no llores, sino ponete a orar. Y Dios va a poner en tu vida aún hasta los recursos para llevar a cabo esa tarea. Esa es la prosperidad de Dios. Amén. Vamos a otra palabra. La iglesia tiene el ministerio de la restauración. La iglesia dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. ¿A quién le habla Dios esta palabra? A nosotros. A nosotros. Y dice, si alguien ha pecado, si alguien está en pecado y está destruido, si alguien, bueno, dice, ustedes, nosotros debemos restaurarlo. Estamos aquí, el propósito de Dios para nuestras vidas es restaurar almas,
Ese es tu propósito. Ese es tu propósito. Por eso si tenés algún compañero de trabajo, algún familiar, algún amigo que está destruido y que sabés que está fallando y que está cometiendo grandes errores y te cuenta, no digas, ¡ay, qué escándalo! Te vas al infierno. ¡Ay, Dios mío! No me puedo ni acercar a vos por cómo estás viviendo. No, te acercás, no te vas a contaminar. Si no, te acercás y vas a extender las manos porque ese es tu ministerio, es el ministerio de la iglesia. Restaurar vidas. Y tan solo le vas a decir, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todos tus pecados. Y vas a ser restaurado, vas a ser restaurada. Tu vida va a cambiar. Y no vas a estar lejos de Dios, sino vas a estar cerca de Él. Vas a tener acceso a su presencia por medio de la sangre de Cristo. Y esa vida va a poder restaurarse espiritualmente. ¿Qué más? Si estamos hablando de un compañero de trabajo, compañera de trabajo, familiar, ¿qué más un hermano, una hermana de nuestra iglesia que pudo haber caído? ¿Cómo la sangre de Cristo no lo va a restaurar? Amén. Por eso es tan importante permitir y llevar a cabo este ministerio de restauración. Amén. ¿Cuántos tienen el ministerio de restauración? Bueno, lo tenemos todos. Todos los que estamos aquí, Dios nos ha puesto en este mundo para restaurar vidas. Por eso no te canses de dar una palabra de esperanza para restaurar vidas. No te pongas, como lo hacen muchos creyentes, en el lugar de juez, juzgando a las personas, porque ese no debe ser nuestro lugar. Nuestro lugar es ser restauradores de vidas. No estamos para señalar a nadie la vida o la moral de nadie, sino simplemente estamos aquí en este mundo, llamados por Dios como iglesia para restaurar vidas. Así que aceptá este desafío de parte de Dios. Vamos a restaurar vidas como iglesia y nos vamos a preparar para eso. Bueno, otra palabra. Dios restaura la economía de su pueblo. La economía también será restaurada. Es algo fundamental. Si vamos a vivir una vida abundante, que también tengamos abundancia. Y aceptar esta bendición. Por eso también no es cuestión de que Dios cambie tu corazón y estés con paz y tranquilidad, sino que Dios te dice, te voy a proveer todos los recursos para que restaures. Y esto, vuelvo de nuevo a Nehemías. Nehemías, cuando es tocado por Dios para restaurar la ciudad de Jerusalén, los muros de Jerusalén, Dios le habló, Dios tocó su vida, pero también vino sobre él todos los recursos para llevar a cabo la tarea. Amén. Y yo sé que en esta mañana muchos tienen el sentir, tienen el anhelo de servir a Dios, de llevar a cabo la voluntad del Señor. Lo que Dios te dice en esta mañana, que Él va a proveer todos los recursos necesarios y vas a estar en abundancia para poder llevar a cabo el llamado de Dios. Si Dios tocó tu vida y tenés el anhelo de hacer la voluntad de Dios, no tengas temor de que por buscar más a Dios vas a descuidar tus tareas de trabajo. No. Vas a seguir adelante y vas a ser una persona próspera. Y Dios va a proveer todos los recursos. Si hay alguien aquí que Dios lo está llamando y le está diciendo, te voy a usar para restaurar tu ciudad. Y ahora vamos a hablar de la miseria, de la pobreza, de la escasez, porque tenemos que reconocer que hay una realidad. En nuestra ciudad hay un 50% de pobreza. Esa es la realidad. Y como creyentes tenemos que decir, Señor, nosotros vemos esta realidad y queremos hacer algo. Queremos ser parte de la restauración de la ciudad. Y para eso, ¿qué necesitamos? Recursos, amén. Para sacar a muchas personas de la pobreza necesitas recursos.
En tu vida va a haber recursos en abundancia. Va a haber tantos recursos que vas a poder solventar los gastos de tu hogar, de tu familia, y vas a poder ayudar a muchas personas, muchos hogares. Son recursos de Dios. Dios te va a usar. Por eso, si en algún momento se te presenta la necesidad, si la necesidad golpea la puerta de tu casa, nunca recortes recursos para ayudar a alguien, sino brindá con mayor voluntad, con muchas ganas, brindá ayuda a aquellos que necesitan. Y lo que Dios te dice, vas a sobreabundar en recursos. No te va a faltar nada, porque estás siendo parte de la restauración de la ciudad. No recortes recursos en la ayuda al prójimo, en la ayuda al necesitado, porque es ahí donde cuando uno desata y empieza a ser generoso, ¿se acuerdan lo que hablábamos el domingo pasado? Cuando empezamos a tener un corazón generoso, es ahí donde Dios derrama en abundancia. Amén. Por eso debemos estar atentos a la necesidad y entender que como iglesia Dios nos quiere usar para restaurar. Nos quiere usar para restaurar. Y cuando hablamos de restauración, no solamente hablamos de darle la palabra y para que la persona reciba a Cristo. Si nos encontramos con aquel que está con hambre, bueno, Dios te va a usar para proveerle a esa persona de comer. Amén. Si ves a alguien que está desnudo, Dios te va a usar para proveerle a esa persona abrigo. Dios va a usar tu vida para que familias enteras sean restauradas. Tenemos que aceptar este llamado y más en esta situación de nuestra ciudad, de nuestra nación, Dios va a usar nuestras vidas. Vamos a otra palabra. ¿Qué nos dice Joel? Dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Amén. Gloria a Dios. Esa es la restauración. ¿Qué nos dice Dios aquí en Joel? Nos dice que Él va a restituir. ¿Cuántos han perdido en la vida? Han perdido. Le han salido mal negocios y perdieron. Han perdido, le han robado, los han estafado, han perdido herencias. Lo más común que se escucha en la iglesia es, antes mi abuelo, mis antepasados eran millonarios, hoy no tenemos nada. Bueno, eso es pérdida. Tus antepasados fueron despojados para que hoy no puedas tener. Perdieron. O salieron mal negocios, o perdiste herencias, o quizás eras jugador y perdiste todo por el juego. El diablo por medio de ese vicio te despojó de todo. Tenías adicciones y por las adicciones perdiste todo. Por malos negocios, por divorcios, por separaciones, bueno, por malas decisiones. Por malas decisiones. Lo que Dios te dice, yo tengo la capacidad de restituir, pero tengo la capacidad de dar aún más de lo que perdiste. Más, por eso recibí esta palabra. A los que perdieron, digan, yo recibo esta palabra. Esta palabra de Joel es para mí. Es para mí. Si recibiste algún despojo, bueno, Dios te va a dar el doble. Esa es promesa de restitución. Te va a dar el doble. Solamente tenemos que vivir de esta forma, no añorando el pasado y llorando por lo que hemos perdido, sino tenemos que tener la actitud de fe de creer que Dios va a dar el doble. Deja de lamentarte, deja de deprimirte y tomate de la promesa del Señor. Por eso, queridos hermanos, es importante creer en las promesas. Si en algún momento sufriste despojo, y si no tenés a Dios, seguramente es una causa para angustiarse, para deprimirse, para estar mal.
Pero si tenés a Cristo en tu vida, es una oportunidad para creer en las promesas de Dios. Lo que perdiste, Dios te puede dar el doble. Y es promesa de restitución. Lo que comió la langosta, amén, te despojó. Pasó el devorador y te sacó todo. Bueno, Dios te puede dar el doble de lo que perdiste. Por eso nos tomamos de esta promesa y la creemos. Dejemos de mirar el pasado y vamos a creer en lo que Dios nos dice y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a otra palabra. Fíjense lo que también dice Joel. Y conoceréis. Hay un propósito. ¿Para qué va a restituir Dios el doble? Para que reconozcamos que en medio de Israel estoy yo. Para que puedas reconocer que en medio de la iglesia, que en medio de tu familia, que en tu vida está el Señor. Para eso Dios va a restaurar. Para eso Dios va a dar el doble. Y que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y no hay otro. Amén. No hay otro Dios. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Nunca más. Nunca más va a haber necesidad. Nunca más va a haber lamento. Si hay algo que Dios anhela, es que su pueblo sea puesto en alto y no esté avergonzado. Amén. A veces hay muchos creyentes que viven diciendo que Dios es el que prospera, que Dios da en abundancia, pero después pasan vergüenza porque aún parece que lo que dicen no lo pueden llegar a vivir. Bueno, creamos y tomémonos de las promesas del Señor. Lo que Dios quiere que lo que declaramos sea de testimonio para nuestras vidas. Que inclusive aquellos que nos ven digan, realmente en esta vida está el Señor. Realmente en este hogar está la bendición de Dios, porque han sido restaurados. Y si algo perdieron, Dios les dio el doble. Dios les dio el doble. Y es ahí donde se cumple la palabra, que nosotros que somos luz, somos puestos en alto. Amén. Cuando Jesús hablaba de esta palabra, que primero dijo que éramos sal de este mundo y después dijo que éramos la luz de este mundo, dijo, pero la luz tiene que estar puesta en alto en una ciudad. Hablando de todos nosotros. Y dice literalmente, y Dios los va a poner en alto. Dios nos va a poner en alto. Dios te va a exponer delante de personas, te levanta. Por eso los compañeros de trabajo te miran, tu familia te mira, porque está viendo que qué pasa con una persona que cree en Dios. ¿Qué pasa con una persona que tiene fe? Te observan, capaz que no te dicen te estoy observando, pero te están mirando. Esa exposición cuesta un poco. Por eso Dios también te promete, vas a ser puesto en alto, pero yo te voy a proveer. Yo te voy a dar los recursos. Y vas a tener que reconocer que yo soy Dios. Y tu familia va a reconocer que Dios está en tu vida. Tus seres queridos van a reconocer que Dios está en tu vida. Tus compañeros de trabajo. En otras palabras, lo que Dios dice, no te voy a exponer para que pases vergüenza. No te voy a levantar para que seas el hazme reír de todo el mundo. No, te voy a levantar para que mi nombre sea glorificado. Te voy a levantar para que mi nombre sea glorificado. Aleluya. Por eso te restauro. Por eso voy a dar el doble. Vamos a otra palabra. Joel dice, por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Volvete a Dios, convertite al Señor. Cuando Dios nos dice de esta manera, convertíos a mí, nos dice una rendición total. Rendite a Dios, rendite a Él y vas a ver que Él toma el control. Porque muchas veces uno tiene muros destruidos, economía destruida, familia destruida, sueños destruidos, y uno trata de alguna manera de salir con fuerzas humanas, con recursos humanos,
con estrategias humanas y descuidamos nuestra relación con Dios. A veces hasta dejamos inclusive de orar, de venir a la casa del Señor a orar, de venir a adorar su nombre, porque por la intención de querer salir. Y en estos tiempos en donde la situación económica cuesta tanto, en donde cuestan tanto inclusive pagar los gastos corrientes, podemos tener esta tendencia de tratar de querer salir a solucionar la situación, pero en nuestras fuerzas. Lo que Dios te dice es que en estos tiempos de tanta dificultad, que te conviertas a Él y que lo busques al Señor con todas tus fuerzas. Orá más, orá más. Orá al Señor, búscalo más, búscalo. Familias cristianas, propónganse buscar más al Señor. Dobleguen sus rodillas delante del Señor, oren en familia, pidan por la provisión de Dios. Aunque toda la sociedad se lamente, ustedes que son familias cristianas, en donde somos hijos de Dios, tenemos que orar y buscar la bendición del Señor. Y Dios va a proveer, Dios va a proveer. Humillate en su presencia y Dios va a proveer para todas las necesidades. Oremos más al Señor. No es complicado, es muy simple, pero muchas veces agarramos por el camino equivocado. Empezamos a tratar de esforzarnos más sin buscar al Señor. Y aún gastamos tantas energías en buscar más que no tenemos energía para acercarnos al Señor. Lo que Dios nos dice, seguí buscándome, seguí humillándote en mi presencia y la bendición en tu vida, en tu casa, en tu ciudad, siempre va a estar. Donde estés, yo te voy a alcanzar con la bendición. Es promesa del Señor. Aleluya. Vamos a otra palabra. Sigue y dice que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, los líderes, los que tienen llamado, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Amén. Nos tenemos que poner las pilas, todos los que tenemos llamado, y buscar al Señor, más que nunca. En estos tiempos de crisis tenemos que buscar al Señor con todas nuestras fuerzas. No solamente orando por nuestras vidas, orando por toda la iglesia, orando por el pueblo. Es un llamado a los líderes, los que tenemos un llamado al sacerdocio, aquellos que queremos servir y ser comunicadores de la palabra del Señor, tenemos que orar. ¿Y qué nos dice? Que oren. ¿Y cómo vamos a orar? Señor, perdona a tu pueblo. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No permitas que la iglesia, que fue comprada a precio de sangre, sea avergonzada, Señor. No permitas que tus hijos, que comparten la palabra, que vienen, oran, que buscan, sean avergonzados, sino, Señor, que tu pueblo se levante. Esa debe ser nuestra oración. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros, incrédulos que dicen, los ha abandonado el Dios de Israel. Era lo que recién decíamos. Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque Él nos ha puesto como propósitos en esta ciudad de ser luz. Nos ha puesto en alto y no nos va a exponer para que pasemos vergüenza. Lo que Dios va a hacer es, nos ha levantado y nos está exponiendo y nos va a dar todos los recursos, su respaldo, para que su nombre sea glorificado. Amén. No vamos a ser avergonzados, pero también a veces como luz, indirectamente le podemos decir a Dios, Señor, poneme debajo de la mesa. Más vale que no me vean a mí, más vale que no me vean por cómo vivo, por cómo estoy, por cómo es mi testimonio, pero sería no aceptar el propósito. Vamos a rechazar el propósito de Dios o le vamos a decir, Señor, usame a mí. Señor, usame, exponeme, me la juego, porque también es una cuestión de fe. Si hay algo por arreglar, Señor, resolvelo. Si me faltan recursos, dámelos.
Señor, si me falta mejorar mi vida, mi carácter, Señor, que tu sangre actúe en mí. Pero me quiero exponer, porque ese es mi llamado. Y también dice la palabra, no es para cobardes, es para valientes. Dios también está interesado en que no seas un objeto de burla, sino todo lo contrario. Dios te va a poner en alto para usar tu vida. Dios te va a poner en alto no para que seas avergonzado, sino para que su nombre sea glorificado. Amén. Por eso, en todas las áreas vas a prosperar. En todas. Espiritualmente, emocionalmente, y Dios te va a dar una vida abundante. Vas a abundar en recursos, porque es promesa del Señor. Y si algo se ha roto, si algo se ha quebrado, el Señor ya a partir de este momento comienza a restaurarlo. A partir de este momento comienza a hacer la obra poderosa. Vamos a la palabra nuevamente. Dios responde a su pueblo. La oración y la palabra que vamos a declarar en esta mañana, Dios va a responder con un poderoso milagro. Restaurando los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Amén. Si ustedes observan, parece como si fuesen 4 insectos, pero en realidad es el mismo en diferentes procesos. Amén. Son diferentes etapas que puede llevar a cabo el diablo sobre vidas, sobre ciudades, destruyendo. Vienen olas de despojo, olas en donde el devorador aprovecha y te roba todo. Etapas. Lo que Dios dice, cada etapa en donde fuiste despojada o despojado en tu vida, bueno, yo esas áreas la voy a volver a restaurar y te voy a dar el doble. Amén. Dios se da cuenta que muchas veces como pueblo de Dios hemos sido despojados, pero la promesa del Señor sigue firme. Yo voy a restaurar y voy a dar el doble. Vamos a otra palabra. ¿Y qué nos va a dar el Señor? Pan, mosto y aceite. Esto representa abundancia y prosperidad. Cuando hablamos de pan, no solamente para alimentarnos, sino también hablamos de palabra de Dios. El pan representa el alimento que necesitamos en todas las áreas, en el mundo espiritual y en el mundo material. Dios sabe que tenemos que comer, que alimentarnos. Dios sabe. Y sabe que necesitamos palabra. Bueno, eso es prosperidad. Que tengas tiempo para comer, para tener una buena mesa con tu familia, pero también que tengas tiempo para recibir y tener palabra de Dios en tu vida. Amén. Mosto representa a la alegría, a la felicidad. Amén. Y también aquello que Dios dice que íbamos a tener una vida abundante, que íbamos a tener gozo, que íbamos a tener paz. Y cuando habla de aceite, habla de todo aquello que provee el Espíritu Santo a nuestras vidas, la unción de Dios. Eso es prosperidad. Por eso la prosperidad de Dios tiene que ver con esto, que tengas el alimento, el pan de cada día en tu mesa, que ninguno de tu familia pase necesidad, y es promesa de Dios que nunca va a faltar. A un hijo de Dios nunca le va a faltar. Y nunca nos va a faltar palabra de Dios. A la iglesia nunca le va a faltar palabra. Siempre va a haber un mensaje, siempre va a haber una palabra, siempre. Y también va a haber alegría, felicidad. Siempre es promesa de Dios. Esa es la prosperidad que Dios da a su pueblo. Y Dios tiene esta promesa para toda la iglesia. Yo voy a derramar mi poder, voy a dar unción a la iglesia, voy a dar y derramar el aceite, porque esta es la bendición para todo el pueblo de Dios. Por eso, si por alguna razón, como cristiano, te estás secando, si por alguna razón como cristiano te estás apagando, aún por las crisis, aún por los problemas, aún porque quizás estás en una ciudad que es una especie de desierto, bueno, quiero decirte que la bendición de Dios va a hacer que la unción del Señor te levante nuevamente, te actives como cristiano.
No permitas que ese plan diabólico se lleve a cabo en tu vida o en tu familia, sino todo lo contrario. Levántate en el nombre del Señor. Hay pan de Dios, hay pan de vida, hay mosto para que estemos alegres y hay aceite que representa a la unción del Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar preparados para vivir de esta manera. Hay que disponerse. No vamos a vivir como vive este mundo atormentado por las crisis, sino vamos a vivir tomados de las promesas del Señor. Ese es nuestro desafío. Creer en lo que dice el mundo, creer en lo que espera el mundo o creer en lo que Dios dice. ¿En quién vas a creer? En Dios, en su palabra. Y Dios te dice, si perdiste algo, yo te voy a restaurar. Este es el propósito del Señor, que tengas pan, que tengas mosto, alegría y felicidad, y que tengas unción del Espíritu Santo. Esa es la verdadera prosperidad, que no te seques. Aquel cristiano que tiene unción de Dios va a seguir siempre proyectando hacia adelante. Siempre habrá un desafío de fe. Siempre habrá un desafío de poder, una experiencia, un milagro. Aún la iglesia mientras tenga unción en este altar siempre va a haber milagros. Amén. Los demonios siempre van a huir. Las fortalezas se van a caer. Y como decimos en el altar, en donde esté una célula, una casa de oración, la mano de Dios se va a mover. Porque es promesa del Señor. Vamos a soltar una palabra de fe en esta mañana. Vamos a la declaración de fe. Fíjese lo que vamos a declarar como pueblo de Dios, como centro cristiano, como iglesia. Dice, declaramos que en este año nuestra economía será restaurada por el poder de Dios. Y reprendemos todo espíritu de pobreza, de miseria y escasez y recibimos bendición abundante. ¿Cuántos creen en esta declaración? Los invito a ponerse de pie. Que sea una declaración de fe. Amén. Declare esta palabra, pero con fe. Con fe. Con fe, con certeza. Porque vamos a declarar cómo vamos a vivir en este año. ¿Cómo vamos a vivir? Vamos a vivir una vida con abundancia. Y abundancia en todas las áreas, en nuestra vida, en nuestros hogares, en todas. No va a faltar nada. Dios está interesado en que no falte nada. Dios está interesado en que esto ocurra en nuestras vidas. ¿Para qué? Porque somos luz. Y no quiere que seamos avergonzados, sino todo lo contrario. Quiere que aquellos que nos miran reconozcan que la bendición de Dios está en nuestras familias, está en nuestros hogares. Amén. La pregunta sería, ¿estás dispuesto a exponerte? ¿Estás dispuesto a aceptar este desafío? ¿Me voy a exponer? ¿Quiero ser luz realmente? ¿Me animo? ¿Te animás? Bueno, si estás dispuesto, el Señor te dice, no vas a ser avergonzado. No se van a burlar de vos, sino todo lo contrario. Van a ver el poder restaurador del Señor. Cómo Dios restaura, cómo Dios transforma, cómo Dios cambia. Así que con fe vamos a soltar esta palabra. Aleluya. Declaramos que en este año nuestra economía será restaurada por el poder de Dios. Y reprendemos todo espíritu de pobreza, de miseria y escasez. Y recibimos bendición abundante. Aleluya. Sí, Señor. Abundancia de Dios. Abundancia. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Prepárate. Dios derrama, restaura tu economía y derrama abundancia sobre todo tu hogar. Y esa bendición va a alcanzar a nuestra ciudad,
a nuestras familias, a nuestros parientes. Vamos a tomarnos de esta promesa del Señor. Amén. Saludamos a la iglesia que nos ha acompañado en las redes. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión.